Hola amigas y amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, viernes 27 de febrero del año 2026, a este nuevo video. Bien, mis amigos, hoy damos continuidad y finalización al tema que empezamos hace algunos días en torno a la armadura de Dios. Bien, para hoy vamos a leer nuevamente todo el pasaje donde encontramos este texto bíblico y vamos a recordar algunos de los temas o a remembrar algunos de los temas que vimos a lo largo de lo mencionado anteriormente. Sin embargo, para finalizar estaremos profundizando en los últimos elementos de la armadura que aún nos falta por ver en estos últimos versículos. Bien, leo para ustedes lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, mis amigos, entonces recordemos que en la primera parte del versículo 10 al versículo 13 nos hace la advertencia del por qué debemos vestir la armadura de Dios y cuál es el propósito de esta armadura, recordando que no es una armadura para el ataque, sino para la defensa. Recordando también que nuestra lucha es con el enemigo, no contra persona física alguno, y debemos estar preparados para ello. Nos pide estar firmes, que resistamos con nuestros lomos ceñidos con el cinto de la verdad y que nos vistamos con la coraza de justicia. Luego nos hace referencia a calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio, cosa que es muy importante, porque ciertamente esto es fundamental en la vida del creyente. Y luego, una unido con la otra. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del enemigo. El día de ayer, en torno a estos dos, mencionábamos por qué es importante cumplir con la gran comisión y el hecho de cumplir esa parte de predicar el Evangelio. Porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en el siguiente punto, cuando nos dice que tomemos el escudo de la fe, ¿cómo llega la fe si no predicamos la palabra de Dios? Y para hoy tenemos versículos 17 y 18. Leo nuevamente. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, mis amigos, aquí vemos algo muy importante. Tomad el yelmo de la salvación, uno de los elementos bastante importantes. Y recordemos que el yelmo de la salvación que hace referencia es a un casco. El yelmo es un casco. Y este casco o este yelmo lo que busca es proteger la mente del creyente, protegerlo de las dudas, de los ataques del enemigo, de esos pensamientos engañosos que Satanás puede colocarnos por delante, ya sea porque afectan nuestra mente directamente o por las cosas que vemos que tal vez puedan llevarnos a dudar y a tener en poco la obra salvadora de nuestro Señor y el amor de Dios por nosotros. A veces Satanás obra de maneras que nos parecen poco convencionales o tal vez muy convencionales para hacernos caer en el engaño y ciertamente nos lleva a dudar si realmente somos dignos de lo que Dios ha hecho por nosotros, si somos merecedores de la salvación y lo que busca con eso es engañarnos. Básicamente ese engaño lo podemos prevenir con el yelmo que es la salvación. Y recordemos que nuestra salvación es Jesucristo.
la obra redentora que Él ha hecho por nosotros. No permitamos que nadie venga a perturbar la obra salvífica de nuestro Señor en la cruz, porque eso es algo que Él ha hecho de manera gratuita y con amor por cada uno de nosotros. Entonces, Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y muy seguramente los por venir. Pero no dudemos de que su amor y su salvación son eternas. Bien, y luego nos habla de lo que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hace algunos días desde este canal hicimos un pequeño video de por qué la palabra de Dios es tan importante en la vida del creyente. Y tomamos específicamente como ejemplo la tentación a Jesús en el desierto, donde vimos que Satanás atacaba a nuestro Señor Jesucristo con la palabra, pero el Señor Jesucristo citaba la misma palabra de Dios para resistir a Satanás. Entonces, importantísimo, porque sonará cliché, pero ¿qué hace un soldado en la guerra sin su arma de dotación? Lo mismo es un cristiano que no tiene su Biblia o que no sabe la palabra del Señor, que no conoce lo elemental y lo básico de ella. Y ciertamente estamos llamados a profundizar en el conocimiento del Señor, en el estudio de su palabra y también que Él nos guíe. Bien, y luego dice, orando en todo tiempo con oración y súplica, en el Espíritu y velando. Hay algo especial en esto, mis amigos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, hay un versículo de los más cortos de la Biblia que muchos conocen que dice, orad sin cesar. Y recordemos que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de que para todo se utiliza la oración. Tanto así que hasta instruyó a sus discípulos en cómo hacer una oración conforme al corazón de Dios, cosa de la que también hemos hablado en este canal y de la cual tenemos una serie de videos explicándolo de la mejor manera posible y cómo poder tener una buena práctica de oración en torno a lo que Dios espera de nosotros. Así que mis amigos, la oración es bastante importante, pero viene y le añade un poquito más y dice, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ciertamente, mis amigos, estamos llamados a seguir orando los unos por los otros. Recordemos que en esa serie de la cual les hablo, allí dijimos que a veces oramos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios intereses, nuestros propios deseos. En otras palabras, tenemos una oración egoísta. Pero aquí nos insta que podamos orar por los demás. Y es que ejemplo de ello hallamos a lo largo de toda la Biblia. Sin embargo, un caso muy especial lo podemos hallar en el libro de Colosenses, capítulo 1, cuando Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual para seguir instruyendo a los hermanos en la iglesia de Colosas. Y en el versículo 9 de este capítulo dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ciertamente, mis amigos, nosotros estamos llamados a orar por nuestros hermanos, orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes, orar por aquellos que el Señor ha puesto en eminencia y orar también por nuestros consiervos. Ciertamente, mis amigos, no estamos exentos de la acechanza y de los ataques del enemigo. Debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad, colocarnos sobre nosotros la coraza de justicia. Debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. Debemos, mis amigos, utilizar el escudo de la fe, portar el yelmo de la salvación para proteger nuestros pensamientos, con la plena certeza y seguridad de que la salvación de Cristo es suficiente. También nos llama a que tomemos la espada con la que iremos a afrontar esta guerra, que es la palabra de Dios y la oración. Estar siempre firmes en oración, como dice Primera de Tesalonicenses, orar sin cesar, orar sin detenerse, orar sin parar, orar en todo tiempo. Mis amigos, esto es importante para la práctica y la vida del cristiano. Esto no nos dice que nos pongamos algunos elementos. Ciertamente en el versículo 13 del capítulo 6
de Efesios nos lo dice claramente. Y tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el propósito del uso de la armadura de Dios, pero no funciona de manera independiente, funciona toda, donde todo ese conjunto vienen a ser cada vez más íntegra la vida del cristiano y su práctica como cristiano y su vida en el Señor. Mis amigos, yo les animo a que podamos seguir evaluando nuestras vidas, cómo estamos llevando nuestro día a día en el Señor, qué estamos haciendo bien y ver qué estamos fallando para corregir esos errores. Orémosle al Padre, Él nos da sabiduría. Orémosle al Padre que nos ayude y nos alimente la fe. Orémosle al Padre que nos dé entendimiento de las cosas que estamos haciendo y pidámosle perdón si estamos fallando en algo, si hemos pecado contra Él o si estamos pecando contra Él, si hemos tenido en poco la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y si hemos contristado en algún momento al Espíritu Santo. Pidámosle perdón por absolutamente todo, que Él nos perdonará. Aún estamos a tiempo de buscar el rostro de Dios en oración y Él nos ayudará a que podamos portar la armadura que Él ha dispuesto para nosotros mientras cumplamos con todo esto. Mis amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y un fuerte abrazo para todos. Antes de finalizar, quisiera extenderles la invitación a que se puedan suscribir a este canal y a las demás redes sociales que en la descripción de este video aparecen. Que estén muy bien.